Cisjordania no ha dejado de estar bajo fuego israelí. La agresión abierta se produce en Gaza, pero en el banco oriental del Jordán, la vida de los palestinos continúa siendo un infierno. A las agresiones de los colonos de Israel se suman los ataques de su ejército. El argumento del derecho a la defensa se desvanece en Cisjordania. ¿Contra quién se defiende allí Israel? ¿Contra los agredidos? ¿Qué sentido tiene que hayan privado de la vida a más de 200 palestinos en Cisjordania desde que comenzó el conflicto con Hamás? ¿Por qué Occidente no menciona estos hechos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las fuerzas militares israelíes sostienen que han lanzado alrededor de 120 bombas cada día sobre la franja de Gaza. No en vano, la atención mediática se ha concentrado allí. Sin embargo, el conflicto se ha extendido a otros territorios palestinos como Cisjordania, desde que Hamás desplegó su ataque contra Israel. En Cisjordania, tanto las Fuerzas Armadas como los colonos incrementaron sus ataques, así como también aumentaron las detenciones y redadas. El número de personas detenidas por las autoridades israelíes supera las 2.500, reporta EFE. Un reporte de BBC indica que en Cisjordania, según Naciones Unidas, desde enero y hasta antes del 7 de octubre, unos 179 palestinos habían perecido en incidentes violentos con colonos israelíes, en lo que ya marcaba a 2023 como el peor año para el territorio en 2 décadas. En días recientes, 5 palestinos fueron víctimas de un ataque israelí con dron en el campo de refugiados de Balata, uno de los focos de violencia en Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, donde ya los palestinos fallecidos en incidentes violentos con Israel desde que comenzó el conflicto en Gaza. Un misil disparado por un dron israelí contra la sede de Fatah en el campo de refugiados de Balata eliminó a 5 palestinos e hirió a otros 2. Y horas más tarde, el ejército regresó al campo para demoler una casa y destruir carreteras, según informó la agencia oficial palestina Wafa. Las fuerzas israelíes confirmaron esa actividad en Balata, en la que fueron víctimas fatales varios palestinos que supuestamente planificaban ataques contra objetivos israelíes y que respondieron con fuego a la entrada de los soldados. Según señaló el ejército israelí en un comunicado, un avión de las fuerzas de defensa atacó un escondite utilizado por yihadistas involucrados en la planificación de ataques inminentes contra civiles y objetivos militares israelíes, en una operación conjunta con el Shin Bet, la agencia interior de inteligencia. Un portavoz militar confirmó que entre los palestinos fallecidos en la operación se encuentra Mohamed Sahed, residente del campo y un destacado luchador en la ciudad de Nablus, a quien acusan de haber estado involucrado en la ejecución y planificación de numerosas actividades contra los ocupantes. Sahed fundó una célula yihadista con jóvenes del campo de Balata, a la que armó con explosivos y armas para enfrentarse a los soldados cuando ingresen al campo, así explicó el portavoz, que también destacó que en la redada las fuerzas israelíes desmantelaron una instalación de producción de explosivos con varios artefactos explosivos listos para usar. Además, el ejército israelí cercó el hospital Ibn Sina en la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Esto se produce luego de que esta semana Israel asaltara el mayor hospital de Gaza, el Al-Shifa, acusando a Hamás de utilizar el complejo médico con fines militares. Las injustificadas agresiones israelíes contra los palestinos de la ocupada Cisjordania han provocado que Washington emita una timorata declaración llamando a detenerlas y dictando sanciones contra personas físicas y jurídicas. La lista de objetivos potenciales incluye a los participantes directa o indirectamente en acción y políticas que amenazan la seguridad o estabilidad de Cisjordania y toman acciones que intimidan a los civiles en Cisjordania con el propósito o resultado de forzar acciones de desplazamiento. De acuerdo con el documento, Biden percibe la violencia por parte de los colonos israelíes como una grave amenaza para la paz entre israelíes y palestinos y la estabilidad regional. Estas acciones obstruyen, perturban o impiden considerablemente los esfuerzos para lograr una solución de 2 estados. La decisión de emitir el informe fue tomada después de debates intensos, con la participación directa del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y su adjunto, afirmó un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato, informó el medio político.
En días pasados, el coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio, Brett McGurk, visitó Tel Aviv para discutir, entre otros temas, los esfuerzos en curso para garantizar la liberación de los rehenes y la necesidad de frenar a los colonos extremistas violentos en Cisjordania. El secretario de Estado, Antony Blinken, tuvo una conversación telefónica con el ex ministro de Defensa y actual miembro del gabinete de Israel, Benny Gantz, durante la cual subrayó la necesidad urgente de medidas activas para desescalar tensiones en Cisjordania, incluso enfrentando crecientes niveles de violencia extremista por parte de los colonos. El diario español El Periódico reportó que en el funeral de los caídos en Aida, un campo de refugiados palestino incrustado en el urbanismo de Belén en Cisjordania y completamente rodeado por el muro de hormigón israelí, no hay encapuchados, ni armas, ni banderas verdes de Hamás, amarillas de Al-Fatah o negras de la Yihad Islámica. Dice el diario que solo hay pequeños banderines con el emblema palestino y una letanía de vecinos cabizbajos que se hablan al oído sentados en sillas de plástico en el patio de un colegio de Naciones Unidas con hambre de revancha. El funeral de Aida resume parte de lo que está sucediendo en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, cuando se puso en marcha este conflicto con el devastador ataque de Hamás sobre el sur de Israel. La gente está muy decepcionada, triste y preocupada por el futuro, aseguró un vecino de Aida. Han entendido que Israel busca el exterminio de los palestinos o una nueva Nakba, añade refiriéndose a la campaña de limpieza étnica y desplazamiento forzoso que siguió a la creación del Estado de Israel en 1947 y enfrentamiento armado con los países árabes. Es por las noches cuando la tierra tiembla en Cisjordania. Redadas, arrestos, atentados contra la vida, allanamientos de morada, interrogatorios y tortura, como están mostrando sin ningún pudor los soldados israelíes en las redes sociales, acusa el medio de prensa español. El conflicto de Gaza también ha ido acompañado del cierre de las ciudades y pueblos cisjordanos. Nadie entra ni sale si no es con permisos especiales concedidos a una pequeña minoría. La economía se está rápidamente hundiendo. La desafección hacia los líderes políticos palestinos es profunda y generalizada entre la población de Cisjordania. El presidente Mahmoud Abbas es percibido como un colaboracionista de Israel, mientras que Hamás era altamente impopular en Gaza hasta que rompió el bloqueo para atacar el Estado judío. El pueblo palestino lleva 75 años negociando, comprobando cómo su tierra se reduce, se coloniza, se arrasa, cómo sus originarios habitantes son expulsados sin que los garantes del mundo basado en reglas hagan o digan nada al respecto. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.